Hola amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes, Abel Reynoso, hablando del tema de la seguridad y particularmente del comportamiento policial. Si se recuerda, en los videos anteriores ya hemos comenzado a hablar un poco del tema de la imagen de la policía, de la imagen del policía en la calle y cómo su comportamiento influencia en la percepción que la ciudadanía, el público, tiene de la policía y del policía. Y yo les decía que mucho de ese mal comportamiento, de ese daño, de esa imagen que tiene la gente de la policía, tiene que ver mucho con cómo la policía ha influenciado en esto y se ha comportado. Y en el último video yo les hacía un poco, les comenté que mucha de esta culpa era por lo que se había permitido muchas veces, por lo que se ha digamos, inculcado en el policía. Y volvamos al tema, y le digo, por eso es que yo les hice un repaso muy minucioso de cómo es el proceso de reclutamiento y de la academia y demás. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de que tratamos de reclutar siempre a los mejores candidatos de la ciudad? O sea, de la ciudad donde usted reside, y luego los vamos a entrenar. Y el entrenamiento policial es un poco problemático, es un poco emblemático, porque ¿qué pasa? Reclutamos gente, civiles, que no tienen absolutamente nada que ver, ni tienen la más mínima idea de lo que es el trabajo policial, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos. Que la mayoría de la gente que viene a la academia de policía viene con un concepto de que la policía es como en las películas, y que tiene esa quimera, esa idea de que va a resolver todos los problemas, de que va a ser muy activo, servicial, y va a estar constantemente lidiando con el delito y con el crimen. Y cuando, le vuelvo a repetir, cuando la vida real los enfrenta, cambian un poco de mentalidad. Pero estamos hablando ahora de la formación, y le hablo de esto porque la formación del policía en la academia afecta mucho cómo se va el policía a desarrollar eventualmente en la calle. Porque se acuerda que esto es como ir a la escuela, ¿verdad? O sea, el niño que viene de casa bien cuidado, bien educado, que los padres se preocuparon mucho por que este niño fuera, digamos, disciplinado, cumpliera con sus deberes, a pesar de ser un niño, tiene sus momentos y todo, pero en general viene con una cultura ya familiar de la casa, unos valores y unos valores morales, unos valores éticos, que mal o bien a lo mejor nuestros padres no fueron tan educados, ni tuvieron la oportunidad de estudiar, pero la base moral y la base honesta de los padres fue la que nos moldeó, la que nos brindó a llegar a ser los seres humanos ya cuando llegamos a la mayoría de edad, que nos cumplimos bien. Y es más, en el delito, en el estudio del delito, me voy a salir un poquito aquí del tema de criminología, la influencia original de los primeros 4 o 5 años en la vida de un niño tiene mucho que ver en cómo ese niño se va a desarrollar en su futuro, en su vida, en el resto de su vida. Los primeros 5 o 6 años, y luego de los 7 o 8 años a los 14, 15, es una influencia tremenda la familia. Pero imagínese cuando la familia no está, cuando no existe, o cuando hay madre soltera o padre solo, y encima porque tienen que trabajar, a lo mejor no están cuidándolos en la casa, o no tienen el tiempo de educarlos, o un extremo, cuando sí están en la casa pero completamente se desalinean del tratamiento familiar, no le ponen tiempo, no le ponen interés, y este niño va a la escuela. Ese es el niño generalmente rebelde, ese es el niño generalmente que tiene problemas, el que se sienta, en las películas antiguas se sentaba en la parte del último asiento y fumaba, era el que siempre, que era una persona muy inteligente, era capaz, pero no tenía esos esos trazos sociales que son necesarios para convivir entre los amigos, entre la gente, y entonces esas personas eventualmente tienen serios problemas de convivencia con la sociedad. Y de ese grupo, generalmente, de ese grupo antisocial es donde, no todos, pero de ese grupo antisocial salen algunos individuos con tendencias delictivas muy serias. Agréguele a eso un poco del mal estado mental que puede tener, que tiene tendencia a la violencia, y usted tiene una persona muy explosiva. Bueno, ese conocimiento, ese tipo de cosas, también sucede con los individuos que van a entrar a la policía. O sea, eso tiene mucho que ver. Por eso hablábamos de que hacemos una buena investigación de antecedentes antes de reclutar gente. Pero no podemos filtrar a todo mundo, no podemos decir este sí, este no. Y esto se hace muy difícil en países
como los nuestros, en la que el presupuesto para reclutar gente no existe, cuando los pagos de salarios es muy bajo, usted no tiene la mejor cantidad de gente, lo más, digamos, sobresaliente, lo más educado del pueblo para entrar a la policía. Y esto crea un problema. Esto crea un problema porque se filtran personas que no les interesa el trabajo, que no hay vocación, que no hay interés por ser un buen policía. Ellos lo tratan como un trabajo y se van a comportar como tal. Por lo tanto, cuando salen a la calle con cierto entrenamiento, que ya vamos a hablar un poquito más de cómo los afecta, se comportan como lo que había en el comienzo. Y esto es muy difícil. Y esto es lo que causa la mala imagen que hablábamos de la policía. Cuando tenemos malos representantes de la sociedad que entran a la policía, no son entrenados propiamente y salen a la calle y se les permite seguir esa mentalidad independiente de falta de respeto hacia la gente, causa problemas. En la academia, la mentalidad, y le digo un servidor que yo he ido ya a varias academias, fui a varias academias, incluso fui instructor en academias e incluso trabajé mucho en el diseño de currículum, de cursos y demás. Entonces, hay que educar al cadete para transformarlo de la mentalidad civil a la mentalidad policía. Y esto viene un poco de la mentalidad militarizada. ¿Se acuerda del servicio militar en muchos países? Ahorita ya se ha eliminado, pero en muchos países todavía existe. ¿Y qué hacen cuando llegan los primeros reclutas al servicio militar? ¿Qué hacen? Lo mismo, ya que esto sucede aquí en Estados Unidos con todas las fuerzas militarizadas. La única diferencia es que Estados Unidos sí constantemente entrena gente militar para verdaderamente los trabajos militares, a contrario de nosotros que creamos fuerzas militares pero no tenemos ningún conflicto con que pelear, ¿no? Ni con quién ir. Entonces la mentalidad se pierde un poco ahí, pero estamos hablando del entrenamiento, no vamos a hablar de esto ahora. Pero el entrenamiento es a gritos, a insultos, es digamos, tratar de demostrarle a esta persona, y la idea detrás de esto supuestamente la idea detrás de todo este griterío, de todo este ordenamiento de cosas, es que la gente se acople lo mejor posible al sistema de la policía. El problema con este tipo de entrenamiento, que era muy bueno hace muchísimos años atrás, pero que hoy en día el ciudadano es muy distinto. Los jóvenes hoy manejan mucho más información, entonces mucho de este tipo de tratamiento ya no está funcionando tanto. Ese es uno. Pero el otro es sí hay un momento en el que hay que moldear a la persona, y hay gente, como sabemos todos, que no tienen la capacidad de comprensión ni de análisis tan rápido, tan hábil como hay otros seres. Todos tenemos alguna cosa que no nos entra tan fácil, que no lo entendemos. ¿Y qué pasa? Con la academia, como está tan poco tiempo uno adentro, lo tratan de moldear lo más rápido posible. Y la idea es, si nos uniformamos todos y marchamos todos y decimos que sí a todo y no discutimos y no preguntamos y no hacemos nada, eso es el concepto. Que no es tan malo para el comienzo. El problema es que lo insisten y lo rebusan del principio al fin. Y cuando usted le grita a una persona, el ser humano tiene una tendencia muy especial, y recuerde esto cuando usted era niño. Cuando la gente lo maltrata y le grita a uno, hay dos cosas que suceden. Una, se queda en el psíquico y queda como una pequeña, digamos, como una pequeña cicatriz mental de la gritería y cosas, porque no a nadie le gusta que le griten, a ninguna persona le gusta que nos griten, ni que nos insulten, ni que nos denieguen, porque esa mentalidad a lo mejor era muy sana hace 200 años atrás, a lo mejor porque hablaba con otro tipo de mentalidad del ser humano, pero el ser humano de hoy en día es mucho más inteligente. El ser humano de hoy en día tiene acceso a mucho más información, y a mucho más información para racionalizar y para balancear lo que se le dice, y hay mucha información comparativa que hace 50, 60, 70 años atrás no lo había. Entonces hoy en día esa gente, cuando usted le dice algo al joven hoy en día, lo va a pensar y lo va a comparar si es una persona inteligente. Entonces esa mentalidad de griterío y todo eso se le queda, y eso se le va influyendo, que cada vez que comete un error en la academia se le grita, le vuelve a repetir, se lo insulta, se le llama de nombres, y entonces esa formación se le va quedando al policía en la parte de atrás, que
básicamente le voy a decir lo que sucede. Que cuando alguien no lo entienda a usted, en la calle, eventualmente, digo, esto sucede 6 meses, 1 año, 2 años después, haga lo mismo que hicieron en la academia. Si alguien no lo entiende porque es lento, porque a lo mejor no lo entendió, grítele. Porque eso es lo que le hicieron a usted en la academia. Le gritaban a usted para que usted entendiera, porque usted a lo mejor andaba entendiendo, pero usted estaba bajo una presión por graduarse, por hacer las cosas bien. Acá estamos hablando del público en general, que no tiene ni la preparación ni está en un proceso. Entonces muchos de estos policías, cuando no tienen el concepto y cuando no han vivido, sobre todo si son muy jóvenes, imitan lo que le hicieron en la academia, lo que le dijeron en la academia. Porque en la academia además, uno de los entrenamientos que les hace es, usted como policía no puede perder porque usted es la autoridad, usted representa el Estado, usted representa el uniforme. Entonces le dan una inyección y le ponen una inyección total de que el uniforme se debe respetar, así como, le vuelvo a repetir, el himno nacional, la bandera, usted es policía o usted es militar, ¿me entiende? Todo eso que es importante de tenerlo, pero no es tan importante como para perder la coyuntura y ponerse emocional. Y ese es el problema. Se ponen demasiado emocionales y pierden. Y acuérdense de lo que yo les comentaba del ser humano. Cuando el ser humano pierde la coyuntura, ¿de qué? Es porque se va a los extremos de la emoción. Cuando una persona se pone emocional, deja de racionalizar, deja de pensar, deja de actuar y se va a lo que? Se va a los extremos, ya sea de despliegue violento verbal o despliegue violento físico. Esto, cuando usted lo ve en un policía en la calle, es lo que generalmente sucede. O sea, estoy hablando de los extremos, no estoy hablando de un policía que fue agredido, no estoy hablando de un ataque al policía, estoy hablando del comportamiento. Y cuando la persona, y volvemos ahora a la personalidad, olvídese, de un ser humano, que no está completamente madura, no está completamente realizada en su vida, no ha tenido experiencias en el núcleo familiar, a lo mejor le faltó esa presencia del padre o de la madre o de los amigos, o le faltó. Imagínese ese despliegue cuando le damos ese poder a este individuo para que tome decisiones en la calle. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el arte de la comunicación en esto? No lo tuvo. ¿Dónde está el arte de tratar con los seres humanos y con el tratamiento? No existe. Ahora, acuérdese lo que le digo, el policía está constantemente siendo objeto de insultos, de maltrato por los delincuentes y muchas veces por la ciudadanía, por la falta de respeto, por la falta de desconfianza. Entonces el policía se frustra, se cierra, y cuando no tiene una preparación social, una preparación emocional, una presión psicológica fuerte, es muy difícil sobrevivir este tipo de tratamiento público. Es muy difícil, no es fácil. Entonces, ¿qué sucede con el policía? Se ofusca y se hace ¿qué? Se hace muy crítico, se hace muy agresivo mentalmente y empieza a desconfiar de todos. Desconfía de la gente, desconfía de las familias, desconfía de las amistades, desconfía de todo. Y lo peor de todo es que cuando empiezan a desconfiar, la policía mismo, se van cerrando. Y cuando se van cerrando ya crean una distancia de agresividad, de que voy a maltratar o no voy a tratar con dureza a la gente. Porque si le muestro mi forma natural, que es ser, no necesariamente amigo, pero calmado y eso, la persona me puede malinterpretar. Y a mí me enseñaron que yo represento a la autoridad. Y mucha gente cree que la autoridad se representa con el miedo, con el grito, como los militares, como en la academia. Que para usted representar autoridad, usted tiene que ser agresivo mentalmente, tiene que ser una persona que si hay una duda, más vale ser malo. O sea, esto lo vemos en los delincuentes, los pandilleros particularmente, cuando están en grupito y en las calles, y lo ve usted en las pandillas, se hacen muy malos en el grupo. Pero le voy a decir una cosa, cuando ese pandillero usted lo quita de ese lugar y lo pone en un calabozo, se cambia todo, cambia toda la mentalidad, se pone a llorar muchas veces. No estamos hablando de ninguno en particular, pero es lo que le digo, es la psicología humana. El policía es exactamente igual. El policía es exactamente igual. Es un ser humano que le damos cierta autoridad y que si no le enseñamos cómo controlar esa autoridad y cómo desplegar esa capacidad humana y cómo controlar esas emociones, eso es lo que ocurre. Se va por la tangente y empieza a utilizar
digamos, comunicación agresiva, comportamiento agresivo, comportamiento inflamatorio, reaccionario, que no es necesario para el momento. Le digo, hay días que nos van a sacar de quicio la gente, y lo hacen. Hay gente que nos saca de quicio. Pero la idea nuestra es, nosotros estamos ahí para controlar ese tipo de situaciones, no para crearla. O sea, los policías estamos para ayudar y para colaborar, no para convertirnos en parte del problema. Todo esto es lo que las academias todavía están dándole la vuelta. Y por eso usted ha visto en los últimos años tanto problema de agresividad entre la policía y la ciudadanía. Y esto particularmente aquí en Estados Unidos se ha desplegado mucho más con esa agresividad de inmediatamente cuando hay un problema de secundar el arma, hay un problema. Entonces todo eso crea una muy mala imagen del trabajo policial. El trabajo policial en el sentido de que esa reacción innecesaria frente al público, y le digo, es unos minutos de despliegue, son filmadas y plasmadas en las pantallas de los teléfonos celulares en todo el mundo, o de la televisión, o donde usted quiera, y ese es el análisis del público hacia nosotros. Y entonces nos ponen títulos: policía agresivo, gatillo fácil, mano dura, todo ese grupo ese tipo de etiqueteado que se hace muy normal en toda la policía del mundo. Los malditos, los puercos, los ratas, todos esos adjetivos vienen de gente que en realidad no tiene nada que ver, porque mucho de eso son lo que dicen los delincuentes. El pueblo generalmente no es tan agresivo, pero es algo que la policía debe estudiar y considerar cuando se lo entrene al policía en la academia. Amigo, con esto los dejo. La continuamos en el próximo. Inscríbanse, recomiéndenos a sus amistades si tienen a alguien que les interese el tema. Comentarios son bienvenidos y nos vemos en el próximo capítulo, porque aún hay más.